Muy buena, gente. Con el nuevo Guilty Gear a la vuelta de la esquina, estoy seguro de que la mayoría habrá escuchado muchas veces las palabras rollback, GGPO y todo eso. Así que hoy voy a hablar sobre este tema y también de por qué creo que hoy en día es algo que tendrían que tener todos los juegos de lucha. Para empezar, ¿qué es el rollback? El rollback es un sistema de intercambio de información, como lo es también el Delay Based Netcode, que es el que usa por ejemplo el Dragon Ball o el Gran Blue. Es simplemente eso, una forma de intercambio de información. Ahora bien, ¿por qué esta forma es mucho mejor que la otra? Para responder a esto tengo que explicaros cómo funcionan ambas tecnologías. Voy a intentar hacerlo de forma gráfica, así que no tendréis problemas para entenderlo. El Delay Netcode funciona de forma que los dos jugadores están esperando el input del otro antes de que el juego avance. Por si no lo sabéis, cuando estamos jugando una partida online, no es como cuando estamos en el training. Cuando estamos jugando online, tanto nosotros como el jugador solo están viendo una representación de una partida que se está jugando en la nube, y esa partida se juega a raíz de los inputs que manda cada jugador. Por eso, aunque uno de los jugadores tenga buen internet y vaya por cable, si el otro tiene mal internet o va por wifi, la señal es peor y menos consistente. Así que es eso lo que hace que una partida tenga más subida de ping o menos. A diferencia del League of Legends, donde los 10 jugadores están jugando la partida en la nube, si una persona tiene mal internet, la única persona que se ve afectada es el mismo. No afectan al resto de los jugadores ya que no están esperando los inputs de los demás. Sinceramente no estoy seguro si el LoL funciona por delay o por rollback, pero creo que entendéis el concepto. Ahora que ya sabéis qué es el Delay Netcode, voy a explicaros qué es el rollback y cómo funciona. Más específico el GGPO, que es el que se usa para los juegos de lucha. El rollback funciona de forma que la partida sigue su curso normal sin esperar los inputs del rival. Y cuando llegan el sistema comprueba si su predicción fue correcta. Este sistema funciona porque cuando las predicciones son correctas todo va bien, y si no lo hace el sistema se encarga de corregirlo antes de que la gente lo note. Puede sonar muy complejo y en cierta parte lo es, pero voy a poneros un ejemplo y lo vais a entender seguro. Supongamos que el Dragon Ball funciona por rollback. El rollback lo que hace es que la última acción que hagamos él la va a repetir hasta el infinito, asumiendo que vamos a seguir haciendo esa acción. Es como intentar adivinar el futuro. Parece una tontería, pero Tony Cannon, que fue el que inventó este sistema, dice que como máximo una persona pulsa 5 inputs por segundo, y 5 inputs en un total de 60 frames, que es un segundo, hace que este sistema acierte casi el 90% de las veces. Y lo mejor de todo es que lo puso de libre uso para que todo el mundo se pueda beneficiar de él. Pero bueno, volviendo al Dragon Ball, supongamos que el rival solo se mueve hacia adelante. Como el sistema repite la última acción hasta el infinito, en este caso la predicción fue correcta. Ahora supongamos que mientras camina hace un salto entre medias. En este momento el sistema reconoce que hay un problema, ve que la partida está desincronizada y lo soluciona volviendo a un estado anterior. Esto que estoy poniendo por pantalla es un ejemplo muy exagerado de lo que hace un rollback. Con una buena conexión apenas se puede notar. Cuando un juego de lucha tiene este sistema, hace que gente de casi todo el mundo pueda jugar entre sí. Y situaciones como puede ser hacer un combo, si lo tienes muy aprendido en el training, lo vas a hacer siempre, porque no depende de la conexión del rival. Por ejemplo, en el Dragon Ball estoy seguro de que muchas veces habéis hecho un combo, y por lo que sea la conexión sube de 2 frames a 4, y como hay más lag cambia el ritmo al que tienes que hacer el combo. Y todo esto en mitad del combo. Si una partida va a 2 o 3 frames pero son constantes, no es un gran problema porque te da tiempo a adaptarte al delay. Pero cuando estás en una partida que va de 2 a 4, a 5, a 2 otra vez, estas partidas son literalmente injugables. Aprovecho para decir que por favor, si jugáis a juegos de lucha, jugad por cable. Ya estáis viendo la cantidad de problemas que hay al jugar con una conexión inestable como puede ser por wifi. Si no lo hacéis por vosotros, al menos hacedlo por el rival. De hecho, quizá alguno ya se ha dado cuenta, pero con el rollback es posible que al terminar una pelea, tengamos un frame de victoria pero en verdad no hemos ganado. Simplemente el sistema predijo que habíamos ganado en ese momento, cuando no era así. Por eso el creador recomienda que cuando se haga un juego de lucha, que la animación de victoria no tenga mucho efecto en los primeros frames y cosas así. Por ejemplo, en los Street Fighter antiguos, cuando acaba la pelea, la única animación que había era una cámara lenta. Pero bueno, al fin y al cabo esto es un problema de los desarrolladores, solo quería comentarlo a modo de curiosidad. Con esto espero que haya quedado más claro cómo funciona el rollback y el por qué es tan importante. Que sepáis que este vídeo lo he hecho basándome en otros 2 vídeos que ya existen sobre el tema pero en inglés. Solo he intentado dar un poco mi toque y que haya un vídeo al respecto en español, ya que hay muchísima gente que no entendía qué era esto del rollback. Os dejaré en la descripción los 2 vídeos por si queréis saber un poco más sobre el tema, ya que son bastante interesantes. Espero que haya parecido interesante el vídeo y nos vemos la próxima.